En 314 hablamos de venenos. Convivimos con ellos y estarán en nuestro cuerpo desde antes de nacer. Algunos provocan la muerte, otros curan enfermedades. La dosis y la combinación con otros tóxicos determinan sus efectos. Cada día nos exponemos a 75.000 químicos artificiales diferentes. ¿Cómo sobrevivimos? Fumar debilita la memoria y la capacidad de hacer razonamientos deductivos. Investigadores franceses han estudiado a cerca de 5.000 británicos y han comprobado que los fumadores obtienen en general peores resultados en las pruebas de memoria y razonamiento que los no fumadores. Pero este mayor deterioro mental y físico no es irreversible. Según los expertos, los exfumadores, al haber dejado el tabaco, pueden recuperar totalmente sus habilidades cognitivas. La contaminación química del agua provoca la proliferación de peces hermafroditas. La polución altera el aparato reproductor de algunas especies, originando peces, mejillones y ostras bisexuales. Lo han comprobado investigadores de la Universidad del País Vasco. Pero además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto que muchas especies de peces podrían desaparecer por el incremento del número de machos respecto de las hembras por el calentamiento de las aguas debido al cambio climático. Material superabsorbente podría ayudar a recoger los vertidos al mar de petróleo y otros contaminantes. Se trata de una especie de toalla de papel impermeable al agua y que está formada por un entramado de nanocables. La membrana ha sido desarrollada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, y puede absorber más de 20 veces su propio peso. Tanto el petróleo como el propio papel absorbente pueden reutilizarse. La contaminación que emite la industria a la atmósfera podría servir para hacer DVDs. Dos estudios científicos de Estados Unidos y Japón han propuesto un sistema para reutilizar el CO2 y producir el policarbonato, un material con el que se fabrican discos compactos, gafas de sol, envases para refrescos y faros para coches. Este sistema no evitará la contaminación, pero reducirá las emisiones de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Los antidepresivos pueden reducir la fertilidad masculina. Un grupo de científicos estadounidenses ha comprobado que la paroxetina, una de las sustancias más utilizadas en estos medicamentos, hace que los espermatozoides vayan más lentos de lo normal. Abusar de los antidepresivos podría dañar hasta el 30% de los espermatozoides. Los expertos piden más estudios para evaluar el riesgo real de estos fármacos. Nada es veneno. Todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Es fijo el médico y químico suizo Paracelso. Un poco de café al día no nos hace daño, pero 50 tazas al día pueden ser letales. La vitamina A en bajas dosis mejora la salud, pero en grandes cantidades puede ser muy tóxica. Es la dosis la que hace que una sustancia sea o no un veneno. Lo que puede ser beneficioso se convierte en mortal dependiendo de la cantidad. El cadmio estimula la reproducción de los caracoles, pero también los puede matar. La radiación puede ser fatal para las plantas o puede estimular su crecimiento. Los mismos químicos que son cancerígenos en altas dosis pueden frenar el crecimiento de un tumor en bajas cantidades. La dosis determina qué puede llegar a ser un veneno y qué no. Esto ya lo sabían los Borgia, que asesinaban a todo aquel que tratara de menoscabar su poder envenenándolos con cantárida, una sustancia proveniente de un insecto. Hoy el problema principal de los toxicólogos no son los criminales, sino las intoxicaciones industriales y la contaminación ambiental, como el mercurio acumulado en los peces o las dioxinas en el aire. Estamos en Barcelona con Antonio Hernández Jerez, toxicólogo de la Universidad de Granada, para hablar de las sustancias químicas naturales y artificiales que nos rodean y que pueden suponer un riesgo para la salud. ¿Conocemos los efectos negativos de los más de 100.000 compuestos químicos que se comercializan en Europa? Antonio nos habla de venenos en la vida cotidiana. Antonio, si me hicieras un análisis de sangre, ¿encontrarías sustancias tóxicas? Sin duda alguna, el 95 o el 99%
de toda la población general presenta sustancias químicas que se acumulan en el organismo y que están presentes en la sangre e incluso en otros órganos, fundamentalmente el tejido graso. ¿Qué sustancias químicas notarían? Pueden ser tanto sustancias como metales pesados o incluso las que más preocupan a la población, como pueden ser los compuestos orgánicos persistentes. Entre ellos pueden ser muchos agentes químicos clorados, por ejemplo el DDT famoso, que ya se prohibió en la década de los 70 y el uso ambiental se prohibió en los años 90, pero todavía está presente. Hay que tener en cuenta que la presencia de esas sustancias químicas en nuestro organismo nos indica solo exposición, no nos indica peligrosidad, no nos está indicando que vayamos a contraer una enfermedad. Entonces, ¿yo debería preocuparme o no debería preocuparme? En líneas generales, teniendo en cuenta tu actividad profesional y el lugar donde vives y probablemente el dieta que lleves, te diría que no deberías de preocuparte. Lo que no hay que confundir, la población general debe tenerlo claro, es exposición, es decir, tener sustancias químicas en el organismo con el riesgo de desarrollar una enfermedad. No necesariamente van a aparear. Habría que superar unos límites de esas sustancias químicas en el organismo para que de verdad aparecieran los problemas tóxicos, los efectos adversos. ¿Estamos expuestos a otras fuentes tóxicas en la vida cotidiana? Bueno, la principal fuente, digamos, de exposición a agentes químicos seguramente nos vamos a encontrar a través de la alimentación y de la dieta. Y en segundo lugar, pues sin duda en el aire que respiremos. ¿Y se ha relacionado este nivel de exposición con posibilidad de enfermedades determinadas? Sí, sin duda. En el caso, por ejemplo, de la alimentación, pues uno de los principales estudios que se hicieron por grandes epidemiólogos americanos en los años 80 asociaban que la dieta explica el 35% de todos los cánceres. A nivel del aire que respiramos, pues debemos ser conscientes que en algunas ciudades, por ejemplo, en el caso de Granada, donde yo procedo, más de la mitad de los días del año respiramos una atmósfera que es de mala o de muy mala calidad, en función de los diferentes gases y partículas a las cuales estamos expuestos. ¿Eso qué importancia tiene? Pues se ha visto que una atmósfera peligrosa acorta el nivel de vida, es decir, acorta los años, no a todas las personas, pero sí que hace que nos muramos antes de cuando deberíamos de morir. Sin embargo, a no todo el mundo le pasa eso. Efectivamente, no todos somos iguales, tenemos que tener en cuenta la gran variabilidad que existe en el ser humano. Hay unos subgrupos que son mucho más vulnerables. Por ejemplo, los niños pequeños, los embriones y los fetos, esa sería, por decirlo de alguna forma, la época más vulnerable. Existen diferencias, muchas de ellas son de base genética. Puede explicar por qué dos personas que sean hermanos gemelos, que fumen lo mismo, que coman lo mismo, que vivan en el mismo sitio, uno desarrolle cáncer de pulmón y el otro no. Es decir, que influyen muchas variables, tanto genéticas, ambientales, dieta, etc. ¿Cuántos compuestos químicos hay en el mercado, en Europa, por ejemplo? Bueno, en Europa hay un listado de sustancias químicas existentes que puede estar en torno a las 100.000 productos químicos. Es decir, se pueden incluso superar esos 100.000 productos químicos. ¿Y conocemos los efectos para la salud de esos 100.000 compuestos? Se sabe cuáles son los más peligrosos, pero tenemos que tener en cuenta que no estamos expuestos uno a uno a esos 100.000 productos químicos. Podemos estar expuestos a varios de esos productos químicos, bien a través del aire que respiramos, de la dieta, de nuestra actividad profesional, miles de circunstancias, y entonces tenemos un cóctel. Y si ya es difícil conocer los efectos adversos de esas 100.000 sustancias químicas, los billones de combinaciones posibles, eso ya desborda realmente nuestra capacidad de conocimiento. Al ir al médico, lo más probable es que el doctor nos pregunte, antes de recetar nada, qué otros medicamentos estamos tomando. Los efectos de las interacciones entre medicamentos se conocen y más vale evitarlos. Con los agentes químicos, las interacciones también son importantes. Estamos sometidos a 75.000 químicos artificiales al día. Los respiramos, los comemos o atraviesan nuestra piel. Muchos pueden no ser nocivos individualmente, pero sí su mezcla. Por ejemplo, ciertos químicos que se encuentran en plásticos, protectores solares o champús pueden tener efectos negativos sobre nuestro sistema hormonal. Cuando se investiga su efecto por separado, solo altas dosis parecen ser nocivas. Pero combinados a bajas dosis, aumentan su efecto, tal y como se ha demostrado en el laboratorio. Hasta ahora los análisis de riesgo de los compuestos químicos comerciales se hacen cada uno por separado. Y para muchos científicos, eso nos da una falsa sensación de seguridad. Falta determinar el efecto del cóctel de tóxicos.
Lo queramos o no, los agentes químicos nos rodean. Pero del mismo modo que hemos limitado nuestra exposición al tabaco, habrá que ir limitando otras fuentes tóxicas. Antonio, vamos a repasar algunos contaminantes concretos, a ver si entendemos así su riesgo. El mercurio, por ejemplo. Bien, el mercurio, la principal fuente de exposición del ser humano a mercurio va a ser la dieta, concretamente el pescado azul y además el pescado azul de gran tamaño, perfectamente pez espada, tiburón, atunes, etcétera. Precisamente el pescado que tiene una serie de ácidos grasos omega 3 que son cardiosaludables. Entonces hay que valorar, digamos, por un lado, riesgos tóxicos frente a los riesgos o, digamos, efectos beneficiosos. Los antiguos empastes oscuros para las caries contienen mercurio, ¿verdad? Efectivamente, contienen mercurio y de hecho ese mercurio se puede volatilizar y en una pequeña cantidad se puede acumular en el organismo, incluso eliminar por la orina. Para que nos hagamos una idea, la cantidad de empastes que deberíamos de tener para superar los límites de mercurio en orina, que se consideran límites pues, en los cuales habría efectos adversos, sería tener 500 empastes. Nosotros tenemos solamente 36 límites. ¿Y el plomo qué riesgo supone? El plomo también es un contaminante que tiene riesgos neurológicos, riesgos sobre el hígado, sobre el riñón, sobre el sistema digestivo, es decir, tiene bastantes efectos adversos. Afortunadamente, el plomo como contaminante ambiental ha disminuido extraordinariamente desde el año 2001, en el cual ya se prohibió por la Unión Europea el uso de gasolinas que utilizan el plomo como aditivo. Entonces, en ese sentido, han disminuido extraordinariamente los riesgos. ¿Cuál es para ti el peor tóxico al que estamos sometidos? Yo me atrevería a decir que son los contaminantes ambientales derivados del tráfico y de la polución urbana, que son los que realmente entiendo yo que presentan un riesgo más próximo y un riesgo más llamativo. Para terminar, si tuvieras que elegir una idea que trascendiera, que llegara a todo el mundo sobre el tema de los contaminantes tóxicos, ¿cuál sería? Bien, yo creo que la gente debe ser consciente de que no estamos desprotegidos, hay normativa reguladora que nos protege. ¿Adelgazan igual hombres y mujeres? Parece que no. Un estudio realizado por científicos españoles ha observado que, ante una misma dieta, los hombres europeos pierden más peso que las mujeres. En concreto, ellos pierden casi 13 kilos frente a los 10 de ellas. Según este mismo estudio, los españoles somos los europeos que perdemos menos peso, unos 9 kilos. El por qué no está del todo claro, pero los científicos creen que la respuesta podría estar en los genes. ¿Controlar los ácaros del polvo previene las alergias? Los ácaros del polvo son los responsables de la aparición de síntomas alérgicos. Los aerosoles y las cubiertas de camas impermeables sirven para controlar el número de estos microorganismos. Pero varios estudios científicos han comprobado que estos métodos son insuficientes. Lavar la ropa y las mantas a menudo, utilizar el aire acondicionado en vez de los humidificadores y limitar la exposición al humo y los olores fuertes ayudan a disminuir el número de ácaros en casa. Si nos atragantamos, ¿es bueno golpear la espalda? No, los golpes en la espalda son contraproducentes, jamás se deben hacer. Ante una persona que se ha atragantado con un trozo de comida, lo que tenemos que hacer es colocarnos detrás del paciente y comprimir con el puño por debajo del diafragma, impulsando el aire hacia arriba, de modo que saque al exterior el trocito que está obstaculizando la respiración. Otros remedios populares, como ingerir miga de pan, son en muchos casos contraproducentes. ¿Los elefantes tienen miedo a los ratones? La idea está muy extendida, pero es falsa. Estudios realizados en el Zoo de Frankfurt revelan que los elefantes no solo no sienten miedo por los ratones, sino que muestran un gran interés. Estiran su trompa para poder olisquear a los pequeños roedores, aunque este gesto no puede considerarse como una muestra de simpatía, porque luego los elefantes intentan pisotear a los ratones. Víboras, serpientes de cascabel, cobras... no son animales a los que solamos molestar. Sus venenos pueden matarnos en segundos, pero también curarnos. En los últimos 35 años los científicos han convertido el veneno de las serpientes en fármacos. Los venenos bloquean los sistemas vitales de su posible presa. Entonces podemos utilizar venenos de serpientes para bloquear la alteración que está produciendo una enfermedad.
En el veneno de las serpientes se pueden encontrar sustancias que bloquean el sistema nervioso, destruyen los glóbulos rojos o alteran la coagulación de la sangre. En este Instituto de Biomedicina de Valencia han detectado que el veneno de algunas víboras centroeuropeas tiene toxinas que impiden el crecimiento de tumores en ratones de laboratorio. Estas moléculas lo que hacen es no dejar que se desarrollen los vasos sanguíneos que alimentan al tumor y por lo tanto el tumor muere por inanición o por lo menos deja de crecer. Encontramos que la eficacia era de alrededor de un 50% en algunos tipos de tumores y eso nos da pie a pensar que esta toxina pudiera ser un buen compuesto inicial sobre el que desarrollar drogas más eficaces que la acción propia de la toxina. El paso del laboratorio a la farmacia es largo y costoso, pero ya existen en el mercado medicamentos desarrollados a partir de los venenos de serpientes, lagartos o caracoles marinos. Es el caso del captopril. Captopril es una droga que se utiliza para controlar la tensión sanguínea en casos de hipertensión. Y este fármaco se desarrolló a partir de la observación de un investigador de que la mordedura de una víbora brasileira provocaba un descenso drástico de la tensión sanguínea en su presa. Los estudios toxicológicos son fundamentales antes de sacar al mercado cualquier fármaco. En algunos casos, las toxinas son tan dañinas para nuestro cuerpo que se ha descartado su uso terapéutico. También existen ejemplos dudosos de venenos curativos. Un caso es el del veneno del escorpión azul, que es al que se le atribuye todo tipo de curaciones, desde el SIDA hasta artrosis, cáncer, Alzheimer, y que sin embargo pues no hay ningún tipo de estudio científico que lo avale, pero la gente, por esa fascinación que sigue teniendo nuestra mente por venenos y todo lo que tiene que ver con animales venenosos, sigue agarrándose a la posibilidad de una curación, sobre todo en situaciones terminales. Parece que algunos venenos autorizados con fines terapéuticos podrían no ser tan seguros como parece. El Botox se obtiene a partir de la toxina botulínica tipo A, uno de los venenos más potentes que existen en la naturaleza. Desde los años 70 se utiliza en bajas dosis para tratar el estrabismo, problemas en la voz o para evitar las arrugas. Ahora estos usos se están revisando porque los últimos estudios científicos apuntan a que algunas moléculas de la toxina podrían llegar al cerebro interrumpiendo la comunicación entre neuronas. En 1898, Leo Baekeland, un químico belga que vivía en Nueva York, se hizo rico de repente. Consiguió $1 millón al vender su invento de papel fotográfico. Con tanto dinero, podía hacer lo que quisiera. Así que siguió investigando y en 1909 consiguió el primer plástico totalmente sintético. Lo llamó baquelita, el material de los 1000 usos, ideal para fabricar teléfonos, radios y discos de 78 revoluciones. En su búsqueda de mejores materiales plásticos, Wallace Carothers fabricó el nylon en 1938 y con él la marca DuPont revolucionó el mercado de las medias. Ese mismo año se vendieron 64 millones de pares de panties que hasta entonces se fabricaban de seda. Un año más tarde, ese mismo nylon se usaba en los paracaídas y las tiendas de campaña de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay más de 50 tipos de plásticos y cientos de variedades de cada uno de ellos. Es el caso del PVC, uno de los materiales más usados del mundo, a pesar de que empezó a sospecharse de su peligrosidad en 1930. Y es que a veces nos olvidamos, pero los plásticos que están presentes en la comida, nuestras casas e incluso nuestro cuerpo pueden suponer un riesgo para nuestra salud. Desde los viejos tiempos de la tónica sabemos que a lo amargo hay que hacerse. Estamos en los laboratorios de Alicia, una fundación que bajo la asesoría de Ferran Adrià investiga en alimentación y ciencia. Aquí conocen los secretos del sabor amargo. El sabor amargo tradicionalmente se asocia con productos venenosos o perjudiciales para la salud, ¿no? Por ejemplo, las setas venenosas, tantos otros productos venenos, todos tienen un sabor amargo. Y de hecho eso se ve muy claro en los niños. Los niños no toleran el sabor amargo. En cambio, con la edad adulta vamos aprendiendo a apreciar y a disfrutar de los sabores amargos.
Sabores como la naranja, el cacao, el café o el té necesitan unos años de entrenamiento. Todos nacemos con ganas de sabores dulces y salados, pero debemos aprender a disfrutar de lo amargo. Es más, algunos lo tenemos más fácil que otros. Está demostrado que genéticamente hay personas que toleran o perciben el amargo de una forma más intensa que otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un producto que es la feniltiocarbamida, que es un producto que al probarlo hay gente que nota un sabor extremadamente amargo y hay gente que ni lo nota. Por tanto, la mayoría de niños que rechazan las acelgas no son testarudos ni caprichosos, solo siguen los dictados de sus genes. Pero con la edad, a muchos nos gusta lo amargo, un sabor directamente implicado en cosas aparentemente dulces como el caramelo y el tradicional quemadizo, científicamente conocido como reacción de Maillard. Vamos a hacer un lenguado para ver la reacción de Maillard que se produce en la plancha. Lo acompañaremos de naranja caramelizada para ver lo que es una caramelización también. Vamos a hacer un lenguado con naranja caramelizada, ralladura de piel de naranja y aceite de oliva virgen. Este lenguado lo que le está sucediendo es que se está dando una reacción de Maillard, que es una reacción que se produce en los azúcares y las proteínas cuando aplicamos calor. Lo que estamos haciendo con la naranja es caramelizar, es decir, aplicar temperatura al azúcar para que cambie su color y su sabor. Entonces, este azúcar se adhiere a la piel de naranja y tenemos la naranja caramelizada. El caramelizado, si nos excedemos, conseguimos un sabor amargo, como por ejemplo en los flanes, el caramelo que acompaña a los flanes es amargo si nos fijamos bien. El resultado de estos procesos tan amargos es esta delicia de lenguado. En el libro Los misterios de los venenos encontraréis todo lo que hay que saber sobre los venenos de los animales y su uso a lo largo de la historia, sobre todo en la Edad Media, pero también en la época romana y la siria. En Ganges.com encontraréis vídeos e información sobre los 10 animales más venenosos del planeta, desde escorpiones, salamandras o serpientes a arañas, entre ellas la temida viuda negra. El libro Casaret-Idul, Fundamentos de Toxicología, es todo un clásico en esta materia. El manual describe los agentes tóxicos en nuestro entorno y cómo funcionan sus mecanismos de acción sobre las células. Dosis letales aparte y buscando el noble y simple uso culinario, aquí está la Spoon Scale. Es una cuchara con pantalla LCD que funciona como una balanza capaz de medir desde 0,1 a 300 gramos de un ingrediente. Hoy vamos a seguir las peripecias del agente 007 en su última película Casino Royale. James Bond. James Bond. En una escena decisiva de la película, el villano pone veneno en el mítico Dry Martini de Bond. En unos segundos, Bond siente que algo malo sucede. Mareo, náuseas, ¿lo han envenenado? Rápidamente se retira de la partida y corre para salvar su vida. El agente 007 tiene todo un hospital de campaña en la guantera de su coche. ¿Pero qué hacer? ¿Con qué lo habrán envenenado? Náuseas, mareo, vómito y arritmia. Síntomas todos ellos de envenenamiento por digitalis. El antídoto, si estuviera en un hospital de verdad, sería un anticuerpo, pero en el coche solo tiene atropina y un equipo de reanimación. ¿Problema resuelto? ¿O no? La digitalis es una planta célebre en la novela negra porque es fácil de obtener, crece silvestre y se usa como medicamento para el corazón. Además, es letal en dosis muy bajas, causando un paro cardíaco. Lo que hace la toxina es bloquear el motor eléctrico que usan las células del músculo cardíaco. Este motor genera una diferencia de carga eléctrica dentro y fuera de la célula. Cuando las cargas corren de un lado a otro, la célula se contrae y el corazón late. Sin esto es como si se hubieran agotado las pilas y el corazón se puede parar.
El desliz de Bond es que por muy 007 que sea, una dosis letal tarda en hacer efecto, al menos unos minutos. No podría sentir las náuseas del veneno en tan pocos segundos. Y nada de volver a la partida. Un envenenamiento como este dejaría planchado a nuestro héroe unas cuantas horas. Pero claro, ya se sabe, Bond es Bond. ¿Cuál crees que es el ser vivo más venenoso que existe? El escorpión, la serpiente de cascabel, la araña viuda negra. No, es una planta espeluznante. La flor de la belladona.